Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película La Mujer de Negro, una película de la Hammer, de la renovada productora Hammer, esa productora británica que allá en los años 60 tuvo una época dorada, aunque la productora ya existía durante los años 30, pero fue a finales de los años 50 con dos películas, La Maldición de Frankenstein en el año 57 y El Horror de Drácula, como se conoció en España, la versión que hizo muy libre de la novela de Bram Stoker, Terence Fisher, de Drácula, con el grandísimo Christopher Lee en el 58, las que levantaron a esta productora que durante los 60 pues tuvo su época dorada. Los 70 ya empezó la cosa a decaer, hasta que en los 80 pues bueno, pues ya finalizó con una serie llamada Hammer House of Horror, que aquí se le tituló Suspense, que fue ya pues el último coletazo que dio la Hammer, intentando pues adaptarse a los tiempos modernos. Durante los 70 intentó adaptarse a la nueva moda del cine de terror, cuando apareció George Romero con La Noche de los Muertos Vivientes, luego Tobe Hooper con La Matanza de Texas. Quiso adaptarse a esos tiempos modernos, pero no lo consiguió. Estaban un poco anclados a un tipo de cine que ya estaba siendo ya estaba siendo antiguo para el público, para un público más moderno. O sea, fue un cine que comenzó, el cine de terror moderno en realidad. El cine de terror moderno comenzó con la Hammer. Fue la Hammer la que trasladó ese clasicismo a los tiempos modernos, el que cambió ese clasicismo. Con La Maldición de Frankenstein ya veíamos películas que tenían más sangre, más violencia, más erotismo, tenían argumentos incluso con mensajes, mensajes y crítica social en las películas. Ya veíamos como luego lo que haría George Romero con La Noche de los Muertos Vivientes, que lanzaría una crítica social, que ahí estuvo esa crítica social cambiando en cada una de las películas durante toda la saga de películas de muertos vivientes que dirigió. Esa crítica social que ha tenido siempre John Carpenter, que ha tenido en algunas películas Tobe Hooper, Wes Craven, los maestros del cine de terror moderno. Pues ya esa crítica hacia la religión, sobre todo, hacia lo que es la clase alta inglesa, pues ahí estaba en las películas de la Hammer, ahí estaba incluida en esas películas. Por eso fueron películas muy modernas que dieron ese paso a ese cine de terror moderno, que terminó de finalizar ese paso, o terminó de completarse ya cuando George Romero sacó La Noche de los Muertos Vivientes. Pero a partir de ahí, a partir de La Noche de los Muertos Vivientes, es como que se denominó que el cine de terror moderno comenzaba de ahí, del 68 hacia adelante, de La Noche de los Muertos Vivientes hacia adelante, y del 68 hacia atrás se le denominó cine de terror clásico, aunque la Hammer haya sido la impulsora de que ese cine de terror moderno existiera, de que George Romero sacara esa Noche de los Muertos Vivientes. Pero ya dio ese pasito que faltaba, ya cambió las normas que teníamos predeterminadas en un género. Ya cogió y pilló los muertos vivientes que estábamos acostumbrados a verlos, los zombies de la mitología del vudú, en películas como Yo anduve con un zombie o La Legión de los Hombres sin Alma. Pues ya los convirtió en caníbales, en necrófagos, los trasladó un poco lo que es a la cultura, digamos, europea, del ghoul, el necrófago. Luego también puso el primer protagonista negro, terminó una película que mueren todos los protagonistas, incluso el héroe termina muriendo. Fue muy arriesgado, aparte de esa crítica que tenía social hacia el racismo, hacia los instintos más oscuros que tiene el ser humano, que en los momentos de peligro da o lo mejor de sí o lo peor de sí, de que incluso las personas pueden llegar a ser peor que un muerto viviente que sea devorador de carne, que sea caníbal, al disfrutar cuando los matan. Eso también se vería luego en la película de Zombie, que en la película de Zombie también comparó los zombies que van al centro comercial pues como si fuéramos el ser humano, como si fuera un ser consumista con la cabeza vacía, que solamente hace las cosas por inercia, ¿no? Como que estamos un poco sometidos, hipnotizados por esta sociedad de consumo. Cada vez queremos más y más, y vamos por ahí como zombies, comprando cosas en los centros comerciales, queriendo siempre cosas nuevas. O sea, tenían una crítica social que fue ese paso más allá que lo que eran las películas de la Hammer, que se limitaban pues a criticar la sociedad inglesa, la alta sociedad inglesa de la época, como se hizo en La Maldición del Hombre Lobo. Se encargaba también de criticar mucho a la religión, sobre todo a las creencias religiosas.
Y entonces La Noche de los Muertos Vivientes dio como ese pasito más allá, que es lo que la diferenció de las otras, dándole ese toque de cine de terror moderno, ya que gracias a La Noche de los Muertos Vivientes, el cine de terror tal y como lo conocemos hoy día, partió a partir de ahí. Luego también con la Matanza de Texas ya se cogieron temáticas nuevas, alejadas pues de los vampiros, alejadas de los hombres lobo, alejadas de los fantasmas, que luego todos esos géneros seguirían ya a partir de finales de los 70, los 80, pero ya renovados, ya cambiados, ya tendríamos unas películas de casas encantadas más modernas como Poltergeist. Tendríamos películas de hombres lobo ya modernas, diferentes, trasladadas a las ciudades, no a esas campiñas inglesas o de Rumanía. Películas de hombres lobo, de vampiros como Noche de Miedo, Jóvenes Ocultos, Un hombre lobo americano en Londres o Aullidos. Entonces ya se quedó anticuado, aunque haya sido la precursora del cine de terror moderno, lo que es ese cine de la Hammer, el cine de terror gótico. Y bueno, después de esta chapa que os estoy dando ya de 6 minutos, pues voy a comentar esta película, la Mujer de Negro. Antes, hablar de la nueva productora Hammer, que cerró ya en los 80 y no se supo de nada hasta mediados de los 2000, que un grupo de chavales compró los derechos de la productora Hammer. Decidió volver a abrir la productora Hammer, que volviera a hacer películas. Entonces se reunieron un grupo, no sé cuántos productores son, y compraron los derechos de la Hammer y empezaron a hacer películas. Esto fue una gran noticia para los que somos apasionados del terror. La Hammer, la gran productora británica, que regresara a los tiempos modernos, trayéndonos que el cine de terror clásico que tenían, ese cine de terror gótico, volver a hacer películas de terror gótico en estos tiempos, en el siglo XXI. Sin embargo, comenzó de una manera bastante extraña, ya que nos trajeron películas muy diferentes a lo que la Hammer hacía. La primera fue esta de Déjame entrar, el remake de una película de terror sueca, bastante flojilla, yo la vi. Luego hicieron una que era La víctima perfecta, que en realidad era un thriller, no era una película de terror, que parecía un thriller de estos de sobremesa. No estaba mal, pero es que era una película flojilla, y lo único que la podríamos vincular con la Hammer era que aparecía Christopher Lee, bastante anciano, no sé si fue su última aparición en el cine. No sé, yo estaba un poco, la verdad que un poco decepcionado cuando empecé a ver las películas que estaba trayendo la Hammer de nuevo. Sin embargo, se ve que vieron de que el camino no era ese. Dijeron, ostras, pues no estamos teniendo mucho éxito, esto es la Hammer. La gente cuando piensa en la Hammer quiere ver cine de terror gótico, quiere ver cementerios, quiere ver castillos, quiere ver niebla, quiere ver pasillos, pasadizos, telarañas, quiere ver todo eso, quiere ver cine de terror gótico. Así que decidieron hacer La Mujer de Negro. Esta película, que está basada en una novela de Susan Hill, que ya tuvo una película en los años 80, creo que en el año 89, pues ahora se ha hecho ya la versión cinematográfica. La dirige James Watkins, que fue el director de The Lake, una película pues bastante cruda, y se encarga de dirigir esta La Mujer de Negro. Y bueno, La Mujer de Negro fue ya de nuevo el regreso al cine de terror gótico de la Hammer, después de tantos años inactiva. Y es una auténtica maravilla, es una película que a mí me encanta y que de verdad volvió a traer ese cine de terror gótico, volvió a traer a los tiempos modernos el cine de terror gótico. La estás viendo y es que te recuerda, tiene esa esencia de ese cine de terror gótico de los años 60. Es la ambientación, esas mansiones con esas llenas de telarañas, con esos pasillos oscuros, esos candelabros, las velas por ahí encendidas, los lugares llenos de bruma y de niebla, esos cementerios, las noches de tormenta. Volvió a traer ese cine de terror gótico y lo hizo muy bien, de una manera muy correcta. O sea, lo que sería dentro del cine de terror gótico, que no es que se haya puesto de moda, se han hecho muy pocas películas en el siglo XXI, pero de todas las películas que se han hecho en el siglo XXI, para mí las mejores de este cine de terror gótico, las que realmente recuperaron esa esencia, han sido dos: La Mujer de Negro y La Cumbre Escarlata de Guillermo del Toro. Esas dos, para mí, son las mejores películas de terror gótico del siglo XXI. Que también es verdad que no hay mucho con quien competir, ya que hay muy pocas, se han hecho muy pocas películas de terror gótico. Pero estas películas, por ejemplo, me parecen superiores a las de Winchester, superiores, pues ahora mismo, no sé, ahora no me viene a la cabeza ninguna más, pero han hecho algunas películas más de este tipo, intentando
hacer películas de corte gótico, y la verdad es que no les han salido muy bien. Sin embargo, tanto la Mujer de Negro como La Cumbre Escarlata sí que les ha salido películas muy bien realizadas. La Mujer de Negro lo que pasa es que tiende más al terror. La Cumbre Escarlata es como una especie de drama romántico, gótico, pues envueltos en una historia de fantasmas góticas. Esta película sí que es de terror y consigue dar miedo. La película está protagonizada por Daniel Radcliffe, el famoso Harry Potter. Bueno, pues salió de su rol, de ese papel de Harry Potter, para interpretar una película todo lo contraria a las películas que estaba haciendo de Harry Potter, dirigidas a un público infantil. Pues ahora nos presentaba una película de terror, ¿no? Y bueno, aquí vemos al principio de la película, vemos tres niñas que están como jugando esto del té, de esto como que están con las tacitas de té y tal, y de repente las tres se quedan así como embobadas, como si estuvieran hipnotizadas, y se tiran por la ventana, abren la ventana y se tiran por la ventana. Entonces de repente vemos como la sombra de alguien así como con una especie de capucha negra, como la sombra de alguien que lleva como va cubierto todo de negro en un rincón de la habitación, y entonces ahí comienza la película. Vemos que este Daniel Radcliffe es un abogado que trabaja para un bufete en Londres, y resulta que pues su mujer falleció hace unos años, y desde entonces pues que no ha levantado cabeza. La mujer falleció al dar a luz, tiene un niño pequeño de 4 años, y es como que desde entonces que siempre ha estado deprimido, no ha estado bien, y eso lo ha repercutido en su trabajo. Entonces en el bufete es como que le dan un último aviso, le dicen: te damos una última misión, por decirlo de alguna manera, una última misión, un último trabajo. Si no eres capaz de realizarlo bien, lo sentimos mucho, sabemos por lo que estás pasando, pero bueno, esto es un bufete, lo que le dice el director de ahí, dice: esto no es un centro de caridad, si no cumples bien este trabajo, pues te tendrás que ir. Y entonces pues el tipo acepta porque necesita trabajar, porque tiene que mantener a su hijo. Y lo mandan a un pequeño pueblo donde hay una mansión, que la dueña de la mansión era una mujer viuda mayor que perdió a su hijo, le dice, pues cuando era pequeño, hace años, y que ha fallecido. Entonces la mansión pues quieren venderla, entonces necesita que arregle todo, busque todos los papeles que hay en la casa y revise todo el tema de los derechos de la casa y todo eso. Yo no entiendo del papeleo ese, pero bueno, tiene que revisar todos los papeles para que estén en regla y así poder vender esa mansión. Entonces bueno, se dirige hacia allí. Vemos que en el tren, lo primero es, vamos viendo ya elementos que te recuerdan, que te trasladan a aquella época. Esa estación de tren pequeñita, esas estaciones que habían pequeñitas, de esos pueblos donde iban, pueblos de los Cárpatos, y que tanto veíamos en ese cine de terror gótico, tanto el de la Hammer como podría ser ese cine de terror gótico italiano, como podrían ser incluso las películas de fantaterror español, aquellas, muchas de ellas que protagonizaba Paul Naschy. Esas estaciones de tren pequeñitas, ¿no? Y coge un tren, en el tren hace como una especie de amistad con un hombre que habla con él, que se dirige también al mismo pueblo. Le dice que de la estación hacia el hostal donde él se va a hospedar hay un tramo, y como hay tormenta, dice: bueno, pues yo le llevo. Ese hombre resulta que está casado, perdieron también a un hijo pequeño, al igual que él perdió a su mujer, estos perdieron a un hijo. Y entonces son los más ricos del pueblo y son los únicos que tienen coche, los únicos que tienen vehículo en ese pequeñito pueblo, que es como si fuera pues, prácticamente una aldea, súper pequeño. Lo lleva hasta este hostal, y ya empezamos también a ver de que la gente de ese pueblo es reacia a los forasteros. No le gusta a la gente que no conoce, a la gente extraña, y ya empiezan a tratarlo mal. Nos recuerda también mucho esa esencia de ese cine de terror gótico. Cuando entra al hostal le dicen que no hay habitaciones, que están todas ocupadas. ¿Cómo van a estar todas ocupadas en un pueblo tan pequeño? Y él dice: si es que encima es reservado, si es que le mandamos un telégrafo y reservé. Y dice: pues lo siento, pero no hay habitaciones, tal, no quieren que esté ahí. Claro, la mujer del dueño del hostal le dice: ¿cómo vamos a dejarle al hombre fuera con la tormenta que hace? Y dice: pues si no hay habitaciones, ¿dónde se va a quedar? Y dice: pues en la guardilla. Entonces se queda en la guardilla, que cuando entra vemos que esa guardilla es la que estaban jugando esas niñas del principio y que se tiraron por la ventana y se mataron. Por lo tanto sabemos que los padres de esas niñas son los dueños de este hostal. Al día siguiente va a ver a un albacea de estos, que era albacea de la mujer fallecida, que vive en el pueblo, y lo mismo, le dice: no tenía que haber venido, yo podía haberle mandado los documentos. Dice: no, pero es que tengo que arreglar el papeleo de la casa. Y dice: no, está todo aquí, no quieren que vaya a la casa. Y entonces le dice: le he preparado, incluso le prepara un caballo, un carruaje, para que lo lleven a
dice, a la estación y coja el tren a Londres. Y dice, no, 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 yo tengo que quedarme aquí, que de hecho él necesita estar varios días en la casa. Él llega un martes y tiene que estar martes, miércoles, jueves, y seguramente el viernes piensa él que habría acabado. De todas maneras, el viernes se iba a reunir en ese pueblo con su hijo. Iba a llevarlo una niñera que tiene al niño y van a reunirse en el pueblo. Dice, yo tengo que ir a la casa. Y no quieren que vaya a la casa. Entonces le dice al cochero que lo lleve a la casa esa. El cochero le dice que no. Dice, a mí me han pagado para que lo lleve a la estación. Dice, bueno, pues yo le pago también. Dice, me tiene que dar 6 chelines y me lo pienso. Y me lo pienso. ¿Ves? Vemos gente reacia a un lugar, no quieren que vaya a ese lugar. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Llega alguien de la ciudad, un pequeño pueblo, la gente lo mira mal, no quieren hablar con él, no quieren darle hospedaje, y tiene que ir a un lugar, pero ese lugar hay como una leyenda oscura, una leyenda negra, todo el mundo tiene miedo, y nadie quiere llevarlo hasta allí, y no quieren que vaya hasta allí. Al final lo lleva a regañadientes, pero cuando lo lleva hasta mitad del camino, a mitad no, lo deja cerca para que pueda seguir andando, pero no lo lleva hasta la puerta, tiene miedo de acercarse. Ese viaje, ¿a qué nos recuerda? A cuando Jonathan Harker va al castillo del conde Drácula. No llegan hasta el final del castillo. Te dejo aquí porque no entro allí. Es un lugar como maldito. Sin decirle a él nada de lo que la gente piensa, pero es gente de pueblo, gente supersticiosa. Él es una persona de ciudad. Es una persona que no cree en supersticiones, aunque es una conversación que tiene, porque hace amistad con este hombre del tren y tal, que le invita a cenar a la casa de ellos. Al día siguiente dice, véngase con mi mujer y tal, y así estamos con usted. Pues... ahora se me ha ido lo que iba a decir con lo del hombre este. Pues le dice eso, que él no creía en temas de fantasmas ni espíritus, pero él le comenta a este hombre que desde que murió su mujer quiere creer. No es que crea, pero quiere creer, quiere pensar que hay algo más allá. Hay esperanza de que no hemos desaparecido y ya está, sino que aún podemos estar viviendo en un más allá y que incluso poder ponernos en contacto con los seres queridos. Un poco esa esperanza que tienen todas las personas cuando fallece un ser querido. Bueno, el caso es que lo deja ahí y le dice que al día siguiente lo recogerá a tal hora porque resulta que es una zona de marismas y la marea sube. Y dice, cuando sube la marea no puedo pasar. Entonces me voy antes de que la marea suba y me coja aquí en medio y yo no quiero quedarme aquí, y mañana a las 5 que baja la marea pues le recogeré. El caso es que va a la mansión y se queda solo en una gran mansión. La mansión, por supuesto, decorada al estilo gótico, como digo, pues de esas lámparas llenas de telarañas, todo lo que es la mansión, de estar ahí tiempo pues vacía, pasillos largos, oscuros. Aquí el concepto de estrechamiento que ha comentado tantas veces de las películas de Terence Fisher también se encuentra aquí. Hay un pasillo en la parte de arriba de esa mansión que está como ensanchado, la cámara está puesta para que parezca más ancho en la parte del comienzo del pasillo, y conforme va hacia allá es como si se fuera estrechando. Y también, según el ángulo que pone la cámara, parece que el pasillo sea mucho más largo de lo normal. Y al final del pasillo hay una zona como oscura, como negra, como que no se sabe lo que hay ahí. De ahí puede salir cualquier peligro, de esa zona oscura. Conforme entra a la casa, vemos una figura que en un principio te tienes que fijar porque ves algo raro. Ves en la escena que el tipo ha entrado y ves algo raro ahí, como una cosa negra ahí, y de repente se mueve. Hay alguien vestido de negro, parece una mujer vestida de negro, como esa sombra que hemos visto vestida de negro en el rincón de esa habitación, de esa guardilla, cuando las niñas se tiraron por la guardilla. Entonces aquí tienes que fijarte mucho, estás siempre pendiente de las zonas oscuras, porque es un gran caserón solamente iluminado por velas, tiene un montón de zonas oscuras, juega mucho con los claroscuros. Entonces, de esas zonas oscuras es como que puede surgir cualquier peligro de esas zonas oscuras. Te tienes que fijar para ver si hay algo observándole en esas zonas oscuras, porque en todo momento parece ser el observado. Aquí hay ángulos de la cámara en los cuales tú ves lo que ve el personaje, pero también ves como si tú fueras el fantasma. Ves que alguien parece que lo está observando, que alguien parece que lo está vigilando. También hay una escena en la que él está revisando pues todo el papeleo que encuentra en la casa, y hay fotos también, y está revisando esas fotos, y entonces vemos en la parte de atrás de él cómo se acerca esa mujer de negro de lejos, que no le vemos casi la cara, todo de negro, como con un velo, pero de lejos apenas es distinguible, es como la imagen un poco distorsionada, muy fantasmagórico, y entre la oscuridad como se va acercando, ¿ves? Está saliendo de la oscuridad, puede salir cualquier peligro de la oscuridad, oculto en la oscuridad. A veces están mirando y dicen, ahí habrá algo, te estás centrando mucho en la oscuridad, porque precisamente por eso, porque como en la primera escena hace que luego te fijes en las zonas oscuras, porque estás viendo de que en la primera escena había un lugar oscuro donde algo se ha movido, y ha pasado. Y de esto juega también mucho la película. Juegan que hay un lugar oscuro y de repente vemos como algo se ha movido ahí, como si fuera una mano que aparece rápido y se ha movido.
Esto, por ejemplo, lo toma de películas como The Innocents, que también esta película bebe mucho de esa película, y sobre todo en una escena. Pues vemos cómo se va acercando alguien, esa especie de fantasma, hacia él, pero luego no lo vemos cómo se va acercando hacia él, sino vemos él que está de espaldas viendo esas fotos en la mesa, y entonces es como que la cámara se acerca a él, como si nosotros fuéramos ese fantasma y nos acercáramos a él. El perro se pone a ladrar porque los perros pueden intuir y ver cosas que los seres humanos no podemos ver, y entonces él de repente es como que nota algo detrás, aparte del rugido del perro, y mira y no hay nada. También hemos visto, conforme se iba acercando, el reflejo en un espejo que hay. También utiliza mucho eso, el que haya un espejo y parece que se ve el reflejo rápido de alguien que está pasando. Se utiliza mucho eso, la oscuridad, los reflejos en los espejos, el doble reflejo. Él también entra en una habitación que se ve el reflejo de él en un espejo aquí y en otro aquí, ¿no? Entonces es como un doble reflejo. Visualmente juega mucho con esas cosas, que son elementos muy clásicos. Pues, ¿quién no ha notado a veces estando solo en una casa, como parece que hay alguien que te está acercando y miras y no hay nada? Es lo que le pasa a él, y es algo muy normal en el ser humano, como que estás solo y como que sientes que hay algo aunque no haya nada. Es un poco el miedo ese a la soledad, a la oscuridad, a un lugar que no conoces y estás ahí, no sé, como que a veces notamos algo, presencias, cuando en realidad no las hay. Pues eso mucha gente lo achaca que no, esos son espíritus y tal, pero muchas veces es como que notas algo, sin embargo no hay nada. A veces la misma sugestión de estar solo en un sitio oscuro, de haber visto tantas películas de terror, pero es algo que le pasa al personaje. También juega mucho el tema, como digo, de rodar con elementos muy clásicos, pero que aún funcionan. O sea, la película está dirigida de una manera muy clásica, con planos medios y planos de cuerpo entero, o sea, los planos enteros, que era como se dirigía mucho, pues en aquella época, en los 60, utilizaban muchos planos medios, planos enteros, y está dirigida pues de una manera muy clásica. Luego, la manera de crear terror, crea esa tensión con esas zonas oscuras de la casa, esos reflejos, esos momentos en que parece que nosotros seamos el fantasma que nos dirigimos hacia él, y luego a lo mejor vemos el punto de vista de él, que no ve nada, jugar con esas sombras que pasan, esos reflejos, esa mano, algo que parece que entre la oscuridad se ha movido, pero no sabemos bien si se ha movido o no se ha movido. Juega con eso y lo juega de una manera muy bien. La película la ves y da miedo. Estás ahí y estás, joder, lo estás pasando como el personaje, te identificas con el personaje. Daniel Radcliffe lo hace muy bien. La mayoría del peso de la película lo lleva a él, porque se encuentra solo en esa mansión, luego va al pueblo varias veces, pero las partes en las que está en la mansión está él solo, y la verdad es que lo hace muy bien, porque tú sientes el miedo del personaje, sientes que siente curiosidad por registrar la mansión, tiene que también encontrar todo el papeleo, pero también siente miedo porque oye ruidos, él piensa que se ha colado alguien en la mansión, porque escucha ruidos en la parte de arriba, sube hacia arriba. Entonces de repente ve como que hay un pollo que se ha caído de un nido que ha hecho un cuervo, luego aparece el cuervo volando, le pega un susto. También tiene sustos de jumpscares, o sea, golpes de sonido fuertes, pero están muy bien realizados. Es como he comentado muchas veces, yo estoy a favor de los jumpscares, es un aliciente para las películas, pero no hay que abusar de ellos. Entonces esta película no abusa, utiliza jumpscares, lo hace muy bien, y no abusa de ellos. Es un poco, ya lo comparo un poco como con las películas de Expediente Warren. Son películas que dices, bueno, no me ofrece nada nuevo, pero me parece todo fresco, porque lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Utiliza jumpscares, pero los hace muy bien. Y no solamente los jumpscares, también hace que la película dé miedo sin necesidad de los jumpscares. Y la jumpscares es un añadido que lo utiliza como un recurso muy bien utilizado y no abusando de él. Esta película es lo mismo, da miedo sin necesidad de los jumpscares, pero cuando utiliza jumpscares te asusta porque los utiliza muy bien. Es un recurso que lo utiliza muy bien y no abusa de ellos. Y es algo que hemos visto 20.000 veces. Es una película de fantasmas que hemos visto 20.000 veces. Pero la ves y suena fresca. ¿Por qué? Porque lo hace muy bien este director. Al igual que James Wan lo hace muy bien con las de Expediente Warren, este director también, James Watkins, lo hace muy bien con esta película. Entonces es una película muy bien dirigida que dices, vale, no he visto nada original, pero está tan bien hecha
que la ves y estás alucinando durante toda la película, porque estás viendo una película de corte gótico muy deudora de las películas de los años 60 y está muy bien realizada, no lo hace mal, lo hace muy bien. Y te da miedo, da buenos sustos. Entonces, el argumento es el típico. Él está en la mansión, él está solo, buscando los papeles, piensa que hay alguien ahí, no sabe si es producto de su imaginación o no. Cuando va al pueblo a ver a este hombre, le dice que muchas veces pues queremos creer en cosas que no son, porque la mujer es como que piensa que el hijo la posee a veces y le hace hacer cosas, estando cenando, es como que el hijo la ha poseído y ha dibujado como un dibujo en la mesa con el cuchillo. Y entonces él le dice, no, tienes que tomarte la medicación. Y entonces le dice que él no hay un más allá, o sea, hay un más allá sí, que cuando te mueres pues vas al cielo y ya está, que no se quedan estos espíritus en la tierra. Dice, eso es algo pues que queremos creer, que podemos comunicarnos con ellos, que están cerca de nosotros, que ese mundo del más allá está más en el nuestro, más cerca, como en otro plano astral, más cerca de lo que nosotros pensamos. Es lo que queremos creer, que podemos estar cerca de nuestros seres queridos, incluso poder comunicarnos con ellos. Dice, pero en realidad no es así y hay que aceptarlo. Entonces él ha tenido la pérdida de la mujer, y dice, y tú quieres creer por eso, porque deseas poder comunicarte con tu mujer, saber que tu mujer aún puede estar viva, aunque sea en otro plano, pero en nuestro mundo. Pero no es así. Entonces dice, no te dejes llevar ni perseguir sombras, ¿no? O sea, en una mansión que estás solo es normal que se oigan ruidos, la madera vieja cruje, lo que sea, es normal, pero no te dejes influenciar porque puedan haber fantasmas. No dejes que tu imaginación vaya más allá de lo que es real, porque muchas veces nosotros mismos nos autosugestionamos y la imaginación es muy amplia y puede hacer que veamos cosas que en realidad no son, puede la mente crear visiones y cosas que realmente no existen. Entonces le dice, no hay nadie en la casa, porque no hay nadie se ha colado, porque él piensa, o se ha colado alguien, o es que realmente eso es lo que piensa al principio, luego piensa que hay un fantasma en esa mansión, pero le dice, no hay fantasmas ni se ha colado nadie, ahí solo estabas tú y tu imaginación hizo el resto. Pero cada vez que vas a mansión, los efectos sobrenaturales van aumentando, porque es una película que empieza creciendo. Empiezan con 4 cosas de ese pájaro que ha aparecido, esa sombra que hay detrás, hasta que luego poco a poco empiezan a manifestarse más fenómenos sobrenaturales de esa entidad que se encuentra en esa mansión y que todo el mundo del pueblo cree que todo lo que es como que se ha formado una leyenda sobre un fantasma que hay en esa mansión, que si tú ves al fantasma, muere un niño del pueblo. Y luego ahora en la parte con spoilers explicaré muy bien esto, porque desde que llega este chico al pueblo, desde que llega Daniel Radcliffe, este abogado al pueblo, empiezan a morir niños, empiezan a suicidarse niños del pueblo. Lo mismo que hemos visto al principio de la película, que esas 3 niñas se suicidaron. Entonces, la gente del pueblo lo achaca a ese fantasma que algunas personas han visto en esa mansión. Y cada vez que alguien lo ha visto, es como que un niño del pueblo ha muerto. Esa es la leyenda que hay. Y desde que llega él, claro, por eso no quieren que vaya a la mansión, porque no quieren que vea ese fantasma y mueran más niños del pueblo. La primera vez que va al pueblo resulta que la hija de Albacea, de la mujer que falleció de esa mansión, pues resulta que se muere. Llega allí y hay 2 niños que dicen, ha bebido lejía, empieza a tirar sangre por la boca, él llama a un médico, pero no llegan a tiempo y muere. Le echan la culpa a él. Claro, el otro hombre dice que no ha tenido la culpa. Dice, no, eso es algo que ha pasado, pero él no ha tenido la culpa. Pero desde que él ha llegado y cada vez que llega a la mansión y hay una aparición de esta mujer, resulta que muere algún niño del pueblo. Tiene otra hija también, que Albacea, que la mete en el sótano, escondida. La quiere esconder para que no corra peligro, para que no pueda suicidarse, igual que hizo su hermana. De hecho, que él cuando busca a la Albacea entra, no hay nadie, baja abajo, y entonces oye un ruido en el sótano, que está con la puerta cerrada, mira por la cerradura, pasa así una sombra, y ahí también lo mismo, salen sustos que ya sabemos lo que va a ocurrir. Decimos, ahora mismo va a aparecer ahí un ojo, una cara, o lo que sea, que aparece la cara de la niña, y él se asusta y dice, no, has matado a mi hermana, por tu culpa ha muerto mi hermana, y tal, porque le echan la culpa a él por estar en esa mansión. Pero funciona, es el susto que dice, va a aparecer ahí algo, pero funciona. O sea, es algo que ya hemos visto, pero lo hace tan bien este director que funciona, al igual que James Wan funciona. Y funciona porque te crea una tensión antes que estás ahí con esa tensión hasta que el susto, digamos, que te libera ya de esa tensión. Por lo tanto, esos sustos funcionan. No el susto rápido, pum, 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 y ya está. No. Estás preparándote antes con esas escenas de tensión, con esas apariciones, con ese terror
tan sutil y tan elegante, que va creando una tensión y un miedo en el protagonista y en el propio espectador, que luego se desata en ese susto, que por lo tanto funciona, porque te ha preparado antes. Ha preparado tu cuerpo para cuando llegue el susto que te funcione y que te desahogue de toda esa tensión y ese miedo que has ido acumulando durante toda la película. Es lo mismo que hace James Wan con Expediente Warren. Yo las comparo bastante, estas dos películas, aunque sean diferentes. Esta es una película de terror gótico, mientras que la otra es una película de casas encantadas y fantasmas, pero más tirando a ese cine de los años 70, cogiendo elementos pues de Amityville, cogiendo elementos de Poltergeist, cogiendo incluso elementos del Exorcista. Y esta película coge elementos de esas películas de terror de la Hammer. Ya que esa gran mansión, y con esos pasillos oscuros, podría ser perfectamente la mansión del Conde Drácula. Aquí tenemos a la Mujer de Negro, y en aquellas películas teníamos, pues por ejemplo, al Conde Drácula. La siguiente vez que baja al pueblo, arde la casa del albacea y muere la otra hija. O sea, que la otra hija la habían escondido en el sótano para nada porque no la pudieron salvar. Siempre que va a la mansión, muere un niño en el pueblo. Y parece también de que ese fantasma le quiere decir algo, le quiere dar, quiere que averigüe algo. ¿A qué nos recuerda esto? Al final de la escalera. Final de la escalera, que también esta temática se tocaba en The Haunting, la de Robert Wise, pero en la final de la escalera digamos que se tocó un poco más, de una manera un poco más plena, que en The Haunting, que se tocó así un poco de pasada. Bueno, pues se tocó al final de la escalera como más plenamente esa temática de que el tipo quiera, el fantasma es como que quiere darle una información, que averigüe algo y tal, le va dando como pistas. Pues aquí exactamente lo mismo, que eso hemos visto pues desde que al final de la escalera tocó esa temática. Pues lo hemos visto en El último escalón, lo hemos visto en Lo que la verdad esconde, lo hemos visto en todas esas películas de terror asiáticas, esas películas que eran japonesas o coreanas, y en esta película también lo vemos. Esta película al principio pues oye ruidos en una habitación de arriba, sube arriba, entonces mira por la ventana y esa ventana da a un cementerio, y entonces en el cementerio ve por primera vez a lo lejos, entre la bruma, a la Mujer de Negro. A lo lejos y muy difusa. ¿A qué nos recuerda esto? A The Innocent, esa escena en la que está al otro lado del lago esa mujer vestida también de negro y que solamente puede ver esta Deborah Kerr. Baja abajo a buscar a esta mujer, entre la niebla que lo rodea, porque está todo lleno de niebla, empieza a escuchar como gritos de un niño y alguien diciendo que hay que ayudarlo, hay que salvarlo, tal, no sé qué, y de repente encuentra al tipo que ha ido a recogerlo con el carruaje. Eso es la primera vez que va a la mansión. Luego también la segunda vez oye como un golpe fuerte en una de las puertas de arriba y empieza a subir como si fuera el latido de un corazón. ¡Pum! 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 ¿A qué nos recuerda esto? A The Haunting, la primera, la de Robert Wise también, esos latidos fuertes detrás de una puerta, esos golpes que parecen como que la casa esté latiendo. Tiene elementos de otras películas. Y aquí el fantasma lo está guiando para que descubra algo relacionado, pues sabemos, con la muerte de esa persona, de esa mujer de negro. Ahora ya iría pues la parte con spoilers, ya. No he dicho antes spoilers. Bueno, ahora iría la parte con spoilers. La película la recomiendo al 100%. Para mí es, junto con La Cumbre Escarlata de Guillermo del Toro, las dos mejores representaciones del cine de terror gótico en nuestros tiempos. O sea, es una película de terror gótico con un estilo muy clásico, pero que hoy día funciona, porque la película da miedo, tiene buenos sustos, y es una película que la estás viendo y estás diciendo, bueno, esto lo he visto 20.000 veces, pero está tan bien hecho que lo ves y es un auténtico placer. Para mí una auténtica maravilla La Mujer de Negro. Bueno, yo ahora iría a la parte con spoilers. Pues ese fantasma le va indicando también, le va dando como pistas para que él vaya descubriendo algo, descubriendo un misterio, un secreto, el por qué también van muriendo esos niños. Porque una de las veces que habla con la mujer del hombre este que se hace amigo de él, es como que la posee el hijo de ella, habla incluso con la voz del hijo, y entonces le dice, ella nos obliga a hacernos daño, los obliga a matarse. Entonces el hijo de este matrimonio también murió porque apareció esa mujer de negro, y es como que los induce a matarse. Hizo que se ahogara en el mar. Entonces dibuja el nombre, escribe el nombre del hijo de él. Él ya sabe que la próxima vez que vea a la mujer de negro, o incluso ya que ya la ha visto, la próxima víctima va a ser el hijo de él que va a venir en tren el viernes. Por lo tanto, tiene que averiguar qué es lo que quiere esta mujer para que su hijo no muera. Entonces, al final,
con las cartas que encuentra allí, porque en los ruidos está en la habitación del niño y de repente ve como una sombra, como de una mano en el cristal, y luego ve una sombra irse, entonces sale y resulta que ve una puerta abierta, entra allí dentro, que el fantasma le ha indicado que vaya a esa habitación, y resulta que encuentra al lado de la ventana, debajo de unos tablones, encuentra unas cartas que estaban ahí escondidas. Y estas cartas resulta que son las cartas de la hermana de la que fue dueña de la mansión, que previamente, cuando estaba en el cementerio esa figura de negro, él luego fue a mirar al cementerio y resulta que vio dos tumbas, la tumba tres en realidad, sería la tumba del niño que murió, que no encontraron el cadáver, la de la dueña de la casa y luego la tumba de la hermana de la dueña, que él no sabía ni que la dueña de la casa tenía una hermana. Y resulta que en esas cartas también viene un certificado de que la madre auténtica de ese niño era la hermana de la dueña. Eran dos hermanas y una había tenido un hijo, pero la otra se lo quitó, porque dijo que esta estaba mal de la cabeza. Certificó de que estaba mal, de que no estaba bien mentalmente, y hizo que la ingresaran en un psiquiátrico. Entonces, desde el psiquiátrico le escribía cartas a su hijo, pero las cartas esta no se las daba, las escondía ahí. Entonces esta le escribía y decía: tú lo que me has quitado a mi hijo para hacerme daño, tú no lo quieres. Lo único que me tenías manía, no sé por qué, igual no podía tener hijos o lo que fuera, me tenías manía, has hecho que me ingresaran y encima no me dejas ni hablar con mi hijo. Te mando cartas, pero las cartas mi hijo no me contesta porque tú no se las estás dando, él ya sabe que no se las estás dando. Dice: entonces lo que estás haciendo es hacerme daño. Me has quitado a mi hijo para hacerme daño. Y resulta que una de las veces, yendo a la mansión, pues en esas marismas subió la marea y en el lodo, porque hay como una especie como de ciénagas, en el lodo se hundió el carruaje y el niño murió ahí. Y nunca encontraron el cadáver. Pero ella sobrevivió, la hermana de esta mujer que estaba ingresada sobrevivió. Y entonces lo que le puso en una carta, dice: tú solamente pensaste en sobrevivir tú, no en salvar a mi hijo, porque tú no lo querías, tú solamente querías quitármelo para hacerme daño. Y has sobrevivido tú, pero mi hijo no. El caso es que esta mujer se suicidó en la casa misma. Supongo yo pues que le darían de alta en el hospital psiquiátrico y esa casa sería lo mejor de las dos hermanas, no sería solamente de esta, porque se ahorcó dentro de la casa. De ahí el dibujo que dibujó esta mujer, en la mesa dibujó una mujer ahorcada. ¿Por qué? Porque digamos que tiene ciertas dones de clarividencia y su hijo desde el más allá, ella a veces es como que siente que la posee el hijo, el marido no se lo cree, el marido se piensa de que es algo mental de ella, de que ella piensa que el hijo la posee y habla con ella, porque desea como tener a su hijo cerca, volverlo a tener dentro de ella, que esté junto a ella. Sin embargo, realmente sí que tiene esos dones de clarividencia y realmente su hijo sí que habla con ella. Y sí que llega a introducirse dentro de su cuerpo, a poseerle y a hablar con ella. Entonces el hijo le ha indicado cómo murió esa mujer. Entonces es como que ella se está vengando de la gente del pueblo que no tiene motivo para vengarse. La única con la que tenía motivo de vengarse era con la hermana. Que la hermana también tenía miedo y muchas veces escribía: ella me va a perseguir después de muerta, porque se ve que se le aparecía el fantasma de la hermana después de muerta. Dice: solamente la muerte me salvará, o me perseguirá hasta la muerte, pero estando muerte seré libre. Empieza a escribir cosas así, como que ya empezaba a ver el espíritu de la hermana pululando por la mansión. Entonces digamos que esa maldición de esta mujer, de ese fantasma, es que como ella ha perdido a su hijo, pues es como que no quiere que nadie tenga ningún hijo. Quiere que todo el mundo sienta el dolor que siente ella, que todo el mundo pierda un hijo. Ya que la hermana, como la hermana no tenía hijos, al morir, bueno, pues lo único que puede vengarse es de la gente del pueblo, aunque la gente del pueblo en realidad no le haya hecho nada a ella. Entonces es como que todo el mundo que la vea, pues luego morirá un niño de ese pueblo. Alguien perderá un hijo, igual que ella perdió el suyo, pues alguien de ese pueblo perderá un hijo. Sabrá lo que sintió ella al perder a un hijo. Entonces él piensa que la única manera de calmarla, de contentarla, sería encontrar al cadáver del niño dentro de la ciénaga esa y enterrarlo junto a donde está enterrada su madre. Para así a lo mejor pues el espíritu de la madre reunirse con el espíritu del niño y poder vivir en paz, y así dejar en paz a los demás niños del pueblo. Entonces en aquella época no se logró encontrar el cadáver cuando se ahogó ese niño en la ciénaga, porque no había ningún vehículo, no tenía ningún tipo de forma de sacarlo. Como este hombre sí que tiene vehículo, es el único vehículo del coche, pues el Daniel Radcliffe se ata como un cordel, se sumerge en el lodo para sacar al coche que se había hundido, y logran remolcar el coche hacia arriba y sacar al niño,
que está cubierto de lodo y parece que se ha conservado porque no se encuentra cadavérico, parece que el lodo lo ha conservado. Anteriormente también vemos eso, vemos muchas escenas de terror muy bien realizadas. Vemos como también oye un ruido de la puerta de fuera, como alguien está tocando la puerta, y cuando abre sale fuera, una noche de tormenta, y vemos un montón de niños, todos los niños que han ido muriendo a lo largo de los años por esta mujer de negro, pues niños totalmente fantasmales entre la lluvia, con la lluvia cayéndoles encima. Luego vemos como hay las pisadas de un niño que ha entrado dentro de la casa y sube hacia arriba, se le indica una habitación para que entre. En la habitación detrás de una pared así con papel, quita el papel y pintado, tú podías haberlo salvado, o tú lo mataste, algo así, pintado con sangre, eso lo pintó ella con sangre. Fue la habitación en la que se suicidó. Y vemos una mecedora moviéndose sola, y entonces vemos como luego se ve el cadáver de ella, el fantasma del cadáver de ella, como se suicidó, como se ahorcó con una soga dentro de esa habitación. Entonces él piensa eso, que la única manera de que esa mujer viva en paz será reunirse con el fantasma de su hijo, que encuentren a su hijo y que se reúna con el fantasma, enterrar el cadáver del hijo en la tumba con ella, y así pues poder unirse espiritualmente en el otro mundo, en el más allá. Y sería la única manera de liberar a todos esos niños. Porque el hijo de este hombre también se encuentra como atrapado en este mundo. Es como que esta mujer atrapa a esos niños y se los queda a ella. Es como que en el más allá se los está quedando. Ya que no tengo a mi hijo, pues me quedo a los niños de las personas del pueblo. Y no los deja descansar, no los deja ir en el más allá. Los tiene como en un limbo, los tiene como con ellas en este mundo, sin poder ir al más allá. No se encuentran vivos en este mundo de cuerpo presente, pero tampoco están en el más allá, están como vagando. Y no pueden descansar tranquilamente. Y la única manera de que se liberen estos niños, de que puedan descansar en paz, ir al más allá, será que ella se reúna con su hijo. Y así también poder descansar ella con su hijo en el más allá. Entonces eso es lo único que piensa, la única manera que piensa de que puedan detener la maldición de esta mujer de negro. Y también salvar la vida de su hijo, que se encuentra de camino, que va a ir el viernes a verlo en tren. Entonces sacan el cadáver del niño, lo entierran junto con el ataúd, que abren el ataúd de esta mujer que está totalmente cadavérica, y piensan pues que así el fantasma de ella se ha calmado. Y bueno, ahí se supone que todo va a acabar bien, pero al final tiene ese giro final que también tenían muchas películas de estas de fantasmas, de que parece que todo acabó bien, pero no, resulta que tal. Al final, pues cuando llega el niño en el tren, dice, no, volvemos a Londres. Le dice a la niñera, saca 3 billetes y nos vamos. Y cuando está despidiéndose de este hombre que ha hecho amistad con él, resulta que el niño ve a la mujer de negro y se acerca poco a poco a la vía de tren, para que lo atropelle el tren. Entonces el Daniel Radcliffe va al padre a rescatar al niño. Parece que lo ha rescatado, parece que ha logrado escapar de que el tren los chafe, pero de repente en la estación no hay nadie y ve a su mujer. Ve el fantasma de su mujer, que significa que han muerto. Y entonces los tres se reúnen juntos, pero se reúnen en el más allá. Es como que la mujer de negro los deja irse. No los retiene con ella. Es decir, sí, vais a estar juntos, pero en el más allá. Vais a descansar tranquilamente. No os voy a retener. Entonces es una manera muy trágica de acabar, porque ha muerto el personaje al que le has cogido cariño durante toda la película, ha muerto su hijo. Entonces es una manera trágica, pero dentro de lo trágico que es como que están felices, es como que se ha reunido de nuevo la familia, la mujer que tanto echaba de menos, y vuelve a ser una familia unida, aunque estén muertos, pero descansan tranquilos y unidos en el más allá. Es un final trágico, aunque tenga ese lado que a lo mejor de otra manera podría ser un poco como muy ñoño, pero es un final, la verdad, que trágico y melancólico. Y bueno, la película, como digo, para mí es una maravilla, es una película que me encanta. Es la mejor representación, junto con La Cumbre Escarlata, del cine de terror gótico del siglo XXI. Y, como digo, La Cumbre Escarlata tira más a ser un drama romántico con tintes de terror gótico, pero esta película es de terror puro. Escenas de terror muy bien realizadas, muy buena ambientación y muy buena atmósfera. Crea terror sin necesidad de sustos. Tiene sustos muy bien realizados y no abusa de ellos. Cada aparición de esa mujer de negro es impresionante. Juega mucho con la oscuridad, juega mucho con el juego de luces y sombras, con los reflejos, con aquello que parece que está y no está. Una auténtica maravilla, de verdad que renovó ese cine de terror gótico, lo volvió a traer a este siglo XXI en plena forma, porque parece una película que realmente sea de los 60, pero llevada al cine actual. Tuvo tanto éxito que tuvo una segunda parte titulada La Mujer de Negro, el Ángel de la Muerte, pero que era muy floja, muy floja. Si bien empezó bien, trasladaba los acontecimientos a los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial esa mansión se ha quedado como refugio para huérfanos de soldados y tal,
Tiene una parte que está bien, sin llegar a ser la cosa del otro mundo, pero a mitad de la película la cosa flojea. Entonces es una secuela que es muy floja, comparada con esta muy floja, porque esta me parece un peliculón y la secuela me parece una película de fantasmas muy muy flojita. Pero bueno, lo que es La Mujer de Negro la recomiendo al 100%. Espero que os haya gustado el vídeo, dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.